Bien, amados hermanos, Dios me lo bendiga en esta hermosa tarde. Ya estamos aquí una vez más con ustedes para compartir la preciosa y bendita palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuestro Dios, el eterno, el maravilloso, el magnífico Dios que hizo los cielos y la tierra. Hoy queremos compartir con ustedes un tema escatológico. Cada domingo por las tardes queremos estar compartiendo, ¿verdad? Un tema que tenga que ver con los tiempos finales. Así que hoy hablaremos de este tema, panorama general escatológico. Hablaremos de la revelación del plan de Dios para el final de los tiempos y vamos a pedirle a la hermana Olga Lidia que nos haga una oración, que nos dirija en una oración en esta hermosa tarde. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les saludamos y esperamos que ya estén listos para escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios, ¿verdad? Que pues este tiempo sea de bendición. Oremos. Bendito Dios que moras en los cielos, gracias te damos porque una vez más, Dios mío, vamos a escuchar tu palabra. Te pedimos que sea de bendición, que uses la vida de tu siervo y que los corazones de nuestros hermanos y sus familias estén preparados para escuchar y recibir tu palabra, Dios, y que la puedan atesorar y que puedan ser bendecidos, fortalecidos, Señor, liberados, sanados, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias y en tus manos ponemos este tiempo. Aleluya. Amén. Bien, amados hermanos, pues vamos a iniciar. El tema de esta tarde es panorama general escatológico. Ya lo he dicho 3 veces, ¿verdad? Bueno, pero no está de más que lo estemos recalcando y que lo estemos subrayando, ¿verdad? Porque ciertamente estamos viviendo tiempos escatológicos, hermanos. Hablemos un momento de la revelación del plan de Dios para el final de los tiempos. Dios siempre ha tenido un plan, hermanos, para el ser humano, sobre todo para sus hijos. Entonces, por el momento, quizás no podamos comprender con exactitud todos los detalles escatológicos que están incluidos en la profecía que fue sellada hasta el fin del tiempo o hasta el tiempo del fin. Pero existe una promesa, hermanos, de que las llegaremos a comprender. Fíjese que los discípulos le preguntaron al Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y entonces el Señor les dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Entonces, como diciéndole, no es a ustedes que se les va a revelar tal asunto, sino que va a ser revelado a otros. Entonces, hay una promesa de que vamos a llegar a comprender, hermanos, las profecías o los detalles escatológicos a medida que vayamos avanzando, ¿verdad? Y que pidamos al Señor espíritu de sabiduría y de revelación, además de estudiar la bendita palabra del Señor. Hermanos, hay promesas de que vamos a llegar a comprender algunos detalles escatológicos de la profecía sellada para el tiempo del fin. Usted lo puede ver en Daniel capítulo 12, verso 9 al verso 10. Dice la Biblia, respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderán, pero los entendidos comprenderán. Mire qué interesante esto, hermanos. Aquí la Biblia nos dice pues que a Daniel se le dijo que hay palabras que están cerradas y que están selladas hasta el tiempo del fin. Ese hasta da a entender que en el tiempo del fin, hermanos, se va a abrir, ¿sí?
y que se va a dar a conocer revelaciones, detalles escatológicos que nosotros no comprendemos, pero que están en la palabra del Señor, hermanos, que están allí en el libro, donde hay muchas verdades que aún no han sido descubiertas, que el Señor no nos ha abierto el entendimiento para que podamos, hermanos, develar esa palabra que está encriptada. Entonces, el Señor dice, los entendidos comprenderán, pero ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Ahora, nosotros tenemos la palabra profética más segura, hermanos, que es la Biblia. Y al escudriñarla, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, encontraremos algunos eventos escatológicos que nos ayudarán a comprender el plan de Dios para los últimos tiempos, porque es importante y es necesario que nosotros podamos comprender, hermanos, cuáles son los planes, cuál es el plan de Dios para este tiempo. Y tenemos nosotros que entender, hermanos, que Dios no se saca, ¿verdad?, haces de la manga, sino que Dios tiene todo perfectamente planificado o planeado. Entonces vamos a ver hoy a manera de un panorama general algunas de las divisiones que Dios establece en su palabra en referencia, hermanos, a los postreros acontecimientos. Hay algunas divisiones que se presentan en la Biblia acerca de los postreros acontecimientos. Por ejemplo, el número 1, la Biblia habla de los últimos tiempos. Número 2, la Biblia habla del tiempo final. Número 3, la Biblia nos presenta los últimos días. Y número 4, la Biblia habla de la última hora. Fíjense qué interesante, hermanos. 4 divisiones que podrían darnos un panorama amplio, ¿verdad? Acerca de los acontecimientos finales. Repito, son por lo menos hemos encontrado o tenemos aquí, hermanos, para este estudio 4 divisiones de los postreros acontecimientos. Por eso hablábamos de un panorama general escatológico y para ver ese panorama general de los tiempos finales o de los postreros acontecimientos se puede dividir en 4 partes: últimos tiempos, tiempo final, últimos días, última hora. Hablemos entonces, hermanos, de los últimos tiempos. La Biblia en Primera de Pedro capítulo 1, verso 20, dice, porque Él, y cuando dice Él se refiere a Jesucristo, porque Jesucristo estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Aquí encontramos la primera división del panorama general, hermanos, de los postreros acontecimientos. A esto se le llama los últimos tiempos. Esa palabra últimos viene de la palabra escatos, y la palabra tiempos aquí, hermanos, en Primera de Pedro 1:20 es la palabra cronos, y la palabra cronos se refiere a un lapso de tiempo. Puede ser largo, puede ser corto, ese lapso de tiempo, pero implica duración. Una duración, repito, larga o corta. En ocasiones, hermanos, se refiere a la fecha de un acontecimiento, sea pasado o futuro. Y se refiere o denota, hermanos, la duración de un periodo o una cantidad de tiempo. Entonces, aquí está hablando pues del tiempo en que nosotros vivimos, el tiempo al cual nosotros estamos sujetos, el tiempo que fue creado por Dios. Entonces, dentro del tiempo, cronos,
el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo se dio. Y esa no fue una solución de último momento, cuando el mundo se perdió por causa del pecado, hermanos, sino que este plan de salvación fue establecido en la eternidad antes que el mundo fuera creado. El advenimiento del Señor, su muerte y su resurrección ocurrieron dentro de un tiempo cronos y ocurrió en los últimos tiempos. Ya lo hemos leído, ¿verdad? Que Job dijo, porque mi Redentor vive y al final de los tiempos se levantará. Yo sé que mi Redentor vive. Entonces, hermanos, se habla, ¿verdad?, de los últimos tiempos, de escatos cronos. Entonces, cuando se habla del advenimiento del Señor, de su muerte, de su resurrección y de su segunda venida, entonces, hermanos, eso era parte del plan eterno de Dios manifestado en estos últimos tiempos. Así que esto nos habla, hermanos, de últimos tiempos. Entonces hablemos de la segunda división, el tiempo final. Primera de Pedro capítulo 1, verso 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. Y aquí, hermanos, habla pues de una revelación que viene, hermanos, para el tiempo final. Y esa palabra tiempo final habla de escatos kairos, ya no escatos cronos, como dice el otro verso que leímos. Aquí ya es escatos kairos, que se traduce tiempo final. Hermanos, la palabra kairos tiene que ver con un periodo fijo o definido que Dios determinó. Se refiere a una sazón, a una ocasión, a un tiempo oportuno, a un tiempo de oportunidad que Dios va a dar al mundo y que le está dando ya, hermanos, ¿verdad? El hecho de que algunos pregunten que por qué el Señor no ha venido, si ya tiene tiempo que se está predicando acerca de que Él va a venir otra vez y nada que viene. Pero es que el Señor, hermanos, está dando un tiempo de oportunidad para este mundo. Estamos viviendo en el tiempo final, en el escatos kairos. La palabra de Dios, hermanos, nos consuela a la iglesia diciéndonos que Él nos ayudará a permanecer fieles en la fe. Y nos deja saber que afrontaremos momentos difíciles, hermanos. El Señor jamás nos garantizó, hermanos, que no tendríamos problemas ni tendríamos luchas. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, esta palabra que dice en Primera de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final, en el escatos kairos, en el tiempo determinado por Dios, en un tiempo de oportunidad, hermanos. Esto nos deja saber entonces que afrontaremos momentos duros, pero que si permanecemos en Cristo, seremos victoriosos. El tiempo final, hermanos, al que se refiere en este verso, apuntala, nos asegura la culminación de nuestra salvación en el día del juicio. Porque ya nosotros, los que hayamos recibido a Cristo en nuestro corazón y nos preparemos para su venida, hermanos, para este tiempo final, para este tiempo de oportunidad, para este tiempo o este periodo que Dios determinó, hermanos, no estaremos en el juicio del gran trono blanco. Porque, hermanos, ahí va a ser enjuiciada la humanidad. Pero la iglesia, la novia de Cristo, va a estar junto al Señor. Entonces, hermanos,
Sabremos pues que recibiremos esta promesa si hemos aceptado el regalo de la salvación, por lo que podemos soportar con la ayuda del Señor dificultades, persecución. Hermanos, todas estas cosas que están pasando en nuestros tiempos, el coronavirus, la lepra, las inundaciones, todo eso, hermanos, o incluso una muerte violenta, todo eso lo podemos soportar por amor al Señor, pero teniendo claro y bien definido que estamos viviendo, hermanos, en el tiempo final. Y en el tiempo final el Señor dice que va a guardarnos por el poder de Dios mediante la fe. Entonces, ya llevamos 2 puntos hasta aquí, hermanos, de un panorama general escatológico. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Y eso nos habla de la muerte del Señor Jesucristo, de su resurrección, que estaba dentro del plan eterno de Dios para los últimos tiempos. Y el punto número 2 es el tiempo final. Fíjese que no es lo mismo, porque últimos tiempos en el griego es escatos cronos, pero tiempo final es escatos kairos. Es muy diferente. Ya dijimos que el cronos tiene que ver, hermanos, con fechas, vamos a decir, que con el tiempo en el cual nosotros como humanos, al cual estamos sujetos, ¿verdad? Yo espero darme a entender con esto. A un periodo se refiere, pero el tiempo kairos es un periodo que Dios determinó, una sazón, un tiempo de oportunidad o un tiempo oportuno. Es el tiempo de Dios, el tiempo kairos. Bueno, entonces, hermanos, pero también fíjese cómo va reduciéndose todo, hermanos, porque dice últimos tiempos, tiempos finales. Y ahora, en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3, dice, ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Aquí la palabra que vamos a ponerle el zoom, hermanos, es últimos días. Y esa palabra es escatos gemera. La palabra gemera, hermanos, se refiere a día o a un día señalado, a tiempo señalado, específico, plazos fijados, a una edad señalada. Cuando se habla de gemera, hermanos, se utiliza esta palabra para designar el periodo de luz natural, un periodo de oportunidad para el servicio, un periodo en el que se alternan la luz y las tinieblas, un periodo, hermanos, o un tiempo de duración indefinida marcado por ciertas características. Entonces, hay últimos tiempos, tiempos finales, últimos días. Entonces, son diferentes. Uno es cronos, el otro es kairos y este último días es gemera. Entonces, aquí la palabra de Dios nos advierte, hermanos, que en los últimos tiempos se manifestarían falsos maestros con doctrinas engañosas que pretenderán derrumbar nuestra fe. Entonces es importante que nosotros no solamente leamos la palabra de Dios, que no solamente la escuchemos, sino que vayamos a las Sagradas Escrituras y las estudiemos. Cuando la Biblia dice que debemos nosotros, hermanos, escudriñar las Sagradas Escrituras, esa palabra escudriñar se refiere a investigar, a estudiar a profundidad. En el tiempo que vivimos, hermanos, tenemos muchas herramientas para entender la palabra de Dios de una manera muy profunda. Por ejemplo, para los celulares o las computadoras, existen, hermanos, algunos programas, por ejemplo, el programa eSword. Ese programa, hermanos, trae
muchas Biblias, más de 100 Biblias, muchos comentarios, muchos diccionarios que son los más recomendables, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos que estudiar la palabra del Señor porque a veces, hermanos, nos quedamos nada más con lo que nos dicen en la iglesia o lo que leímos para reportar, ¿verdad? Porque desafortunadamente algunos leen nada más para reportarlo en la iglesia. Cuando preguntan cuántos capítulos leídos, pues levantan la mano, ¿verdad? El Salmo 23. Entonces reportan 7 u 8 versículos leídos, entonces, o capítulos. Pero no se trata de eso, se trata de estudiar, hermanos, y conocer la palabra del Señor y conocer esto que estamos hablando. Entonces, hermanos, estos falsos maestros se van a presentar con argumentos que van a parecer lógicos como lo hicieron desde el principio. En la iglesia primitiva, hermanos, se metían, se introducían y argumentaban diciendo, nuestros padres murieron, decían. Y desde que murieron ellos, nada ha acontecido. Esta gente, hermanos, esos falsos maestros se referían a los que murieron después de que Cristo murió y resucitó, como en el caso de Esteban. Estos falsos maestros aseveraban, ¿verdad?, que en vista que no había pasado nada durante ese lapso de tiempo, nada sucedería. O sea, no ha venido el Señor desde hace tiempo que se está predicando. Ya murió mi abuelito, murió mi abuelita, murieron mis antepasados y ellos decían que Cristo venía y nada que viene. Entonces, hay falsos predicadores, falsos maestros. En una iglesia, hermanos, llegó un predicador y le dijo a la iglesia, hermanos, por favor desempaquen. Saquen ya dejen su equipaje a un lado, Cristo no va a venir. Entonces, hermanos, esos son falsos maestros. El apóstol Pedro comprobó, hermanos, la mentira, la falacia de los burladores, utilizando como argumento el contexto bíblico. Entonces, tenemos nosotros que entender, hermanos, que estamos viviendo acontecimientos de los últimos tiempos. Entonces la palabra últimos tiempos es, hermanos, escatos cronos, pero también estamos viviendo en tiempo final, que son escatos kairos, y estamos viviendo también, hermanos, en los últimos días, que es escatos gemera. Pero ahí le va la cuarta división, hermanos, de este panorama general de los acontecimientos finales, que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Y dice, la Biblia de las Américas, hijitos, es la última hora. Mire que aquí ya no dice últimos tiempos, tiempos finales, tampoco dice últimos días, que son tres cosas diferentes. Aquí dice una cuarta, última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Mire qué interesante, hermano, cómo va reduciéndose el tiempo. Si lo queremos ver, ¿verdad?, desde ese punto de vista, aquel versículo que dice que en los últimos tiempos, ¿verdad?, los días serán acortados. En aquellos días, los días serán acortados. ¿Y cómo nos va reduciendo, ¿verdad? Primero, últimos tiempos. Luego dice tiempos finales. Luego, últimos días. Y aquí en Primera de Juan 2:18 dice la última hora, hermano. Y esa palabra es jora, escatos jora. Entonces hay cuatro divisiones, hermanos, para darle, ¿verdad?, un panorama general de lo escatológico. Cuatro divisiones: últimos tiempos, que es escatos cronos; tiempos finales, que es escatos kairos;
Y luego viene últimos días, que es escatos, ¿qué dijimos? Gemera, últimos días. Y ahora escatos jora, que es última hora. Y cuando se habla aquí, hermanos, de esta palabra jora, que se traduce como hora, primariamente dice es cualquier tiempo o periodo fijado por la naturaleza, por un tiempo, algún tiempo, el último tiempo. Y aquí, hermanos, el apóstol Juan advierte que se levantaría un enemigo de Dios y de su iglesia antes del retorno del Señor, al cual se le denomina de diferentes maneras. En primera de Juan 2:18 se le dice el anticristo. En segunda de Tesalonicenses 2:8 se hace referencia a él como el inicuo. El Salmo 89:22 habla del anticristo como el hijo de maldad. Apocalipsis 13:4 habla, lo presenta como la bestia. Daniel capítulo 7 verso 8 lo presenta como el cuerno pequeño, y así pudiésemos, ¿verdad? Enumerar más nombres que se le da o denominaciones que se le da al enemigo de Dios y al enemigo de su iglesia. Entonces, aquí también, hermanos, se advierte que en los últimos tiempos o en la última hora vendrán muchos anticristos que negarán que el Señor se manifestó en cuerpo, negarán al Padre, serán mentirosos, engañadores. Y fíjese que la palabra anticristo, hermanos, significa en contra de Cristo. Es decir, que no solamente se van a levantar hombres gobernantes, digamos, tendencias de gobierno en contra de todo lo que se llame cristianismo, sino que también naciones, ejércitos, hombres. Entonces, anticristo significa estar en contra de Cristo. Todo lo que esté en contra de Cristo, hermanos, y de su palabra y de su iglesia, hermanos, es anticristo. Pero dice la Biblia que aunque haga guerra contra los santos de Dios, en los últimos tiempos se llevará a cabo su completa derrota. Eso lo dice Apocalipsis 19:20, Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Entonces, las referencias aquí citadas, hermanos, nos proporcionan no un detalle, ¿verdad? Porque no estamos viéndolo con detalle. Estamos primero hablando de un panorama global de la escatología, un panorama general, para que tengamos, ¿verdad? Más o menos una idea de cómo vamos entrando poco a poco, hermanos, a estos temas tan interesantes y que la iglesia tiene que saberlo. Tenemos nosotros que conocerlo, ¿no? Tal vez, ¿verdad? Hay cosas que como pastor yo no conozco, hermanos, en cuanto a la escatología, pero lo que el Señor me vaya enseñando, yo quiero compartirlo con usted. Entonces, el panorama general que le acabo de dar, hermanos, nos habla de 4 divisiones de los postreros acontecimientos. Número 1, últimos tiempos, o sea, escatos cronos. Eso está en primera de Pedro 1:20. Número 2, escatos kairos, que es tiempo final. Primera de Pedro 1:5. Número 3, escatos gemera, o sea, últimos días. Esa palabra usted la encuentra en segunda de Pedro 3:3. Y número 4, escatos jora, que es hace referencia a la última hora. Así que, amados hermanos, que el Señor nos ayude y nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación para comprender su bendita palabra. Recordemos que para entender la escatología
tenemos que hacer lo de Daniel. Daniel se puso a orar y a ayunar y a pedirle a Dios sabiduría y entendimiento, hermanos. Y entonces, ¿verdad? Luego se puso a estudiar y a investigar las profecías y empezó a investigar entonces, viendo Dios el interés de Daniel, hermanos, entonces le envió un ángel, un ministro, que le enseñara acerca de los últimos tiempos. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Quiero orar en esta hora y pedirle al Señor, así como lo hacía el apóstol Pablo, ¿verdad? Al cual pues no le llegamos ni a los talones, pero quiero orar como él oraba. Y le decía a la iglesia, yo he estado rogando por ustedes para que el Señor les dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de tus hijos y de tus hijas. Aquellos que oyen esta palabra, Señor, y los que van a oírla, en el nombre poderoso de Jesús, permite, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor mío, guíe nuestras vidas para conocer a profundidad tu bendita palabra, para conocer, Señor, los eventos escatológicos, para definir, Señor, los últimos tiempos, los tiempos finales. Señor, para definir los últimos días, los detalles que habrán en la última hora, Señor. En el nombre de Jesús, Padre eterno, bendigo la vida de mis hermanos y hermanas. Aquellos, Señor, que anhelan conocer tu palabra, sean iluminados, traigan revelación, Señor, sobre ellos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén. Bien, amados hermanos, Dios me los bendiga a todos. La hermana Chayito Aguilar, Dios me la bendiga, hasta Vicente Guerrero. Aquí tenemos también a la hermana Angeli Tejeda Morán. Dios me la bendiga, hermanos. Bendiciones, hermana, y Dios me la guarde. Y pues todos aquellos que escuchen esta palabra sean bendecidos. Nos despedimos de ustedes, la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. Dios me los bendiga.